Bueno, buenas tardes a todos. Perdonad por los inconvenientes y el pequeño retraso. Lo que os sugerimos es que apaguéis las cámaras y los micrófonos mientras no os toque conversar e intervenir, y utilicéis el chat para cualquiera de las comunicaciones que necesitéis hacernos llegar, ¿vale? Ahora tiene la palabra Antonio. Vamos a intentar mantener y fijarnos al tiempo establecido y seguimos el orden. Bienvenidos a todos y a todas. Muy bien, pues muchísimas gracias y bueno, comenzamos. Me disculpáis este retraso, al final lo habíamos probado todo, pero en el último momento pues siempre hay novedades, pero como buenos protagonistas del trabajo social somos resilientes y nos hemos adaptado. Bueno, bienvenidos todos y todas a este seminario web que hemos puesto en marcha para ofrecer información cualificada, de primera mano y contrastada sobre los múltiples daños que el COVID está provocando en la sociedad española y los retos que nos plantea. Lo primero que quiero hacer en nombre del equipo organizador es daros las gracias a todas las personas que os habéis interesado por el seminario web, que sois ya más de 1.500 personas, más que un gran congreso de trabajo social o de cualquier disciplina. Y particularmente dar las gracias a Emiliana, Agustina, José Manuel y Sebastián, que van a compartir sus conocimientos con nosotros. Y os pedimos también disculpas porque nuestra tecnología está limitada. Esperamos que con este número tan elevado de participantes funcione bien, pero todas las personas interesadas que nos han enviado un correo al menos van a recibir una respuesta con el enlace para que puedan seguir por streaming esta sesión. Y esperamos que la grabación del seminario esté disponible para verla en cualquier otro momento. A mí me disculpáis que tengo el teléfono y el ordenador, estoy un poquito aquí, pero bueno, nos saldrá mejor la próxima vez. Desde el punto de vista del trabajo social, como disciplina científica y como profesión de ayuda, es necesario potenciar la investigación, explicando y analizando los procesos en los que estamos inmersos, para contribuir a un diseño sólido de las respuestas. Es necesario anticiparse y elaborar estrategias de acción e intervención social, en un contexto en el que la falta de previsión y anticipación amplifica, como estamos viendo, los efectos negativos derivados de cualquier pandemia. El trabajo social y los servicios sociales desempeñan, lo sabemos todos, un rol principal en nuestro sistema de bienestar. Las demandas de la ciudadanía y de los profesionales en este contexto ponen de relieve la urgencia de redefinir y potenciar unos servicios sociales adaptados a los nuevos escenarios de riesgo. Y desde el trabajo social queremos contribuir al debate público con información transparente, cualificada y accesible en un entorno de confinamiento. Tenemos que hacerlo a través de las redes sociales digitales, digitalmente, en un formato ágil y con un tiempo de exposición breve, adaptado a las pautas propias del mundo digital. Tenemos un reto que tenemos que afrontar. Queremos innovar. Queremos ofrecer información cualificada, queremos contar con los expertos y actores relevantes y queremos hacerlo de forma gratuita para llegar al máximo número de personas interesadas. Lo que denominamos el trabajo social digital, o en inglés e-social work, ha pasado de ser una especialización a convertirse en una parte fundamental de nuestro trabajo. Uno de los impactos de esta pandemia es la aceleración de los procesos de digitalización de la administración, de la enseñanza y de las actividades laborales. Desde las entrevistas hasta el trabajo en equipo, nuestra vida cotidiana se ha redefinido y tenemos que liderar este proceso de innovación tecnológica, situando al trabajo social en la punta de lanza de la innovación. Antes de dar el paso a Emiliana, Agustina, José Manuel y Sebastián, creo que es importante poner de relieve algunos retos que afrontamos como sociedad en estos tiempos de pandemia y que afectan de lleno al trabajo social como disciplina científica y como profesión. En primer lugar, la demanda de información contrastada y rigurosa, en un entorno caracterizado por los bulos, las noticias sesgadas o directamente falsas. Estamos inmersos en un enmarcado comunicacional orientado a la exacerbación de las emociones, la descalificación de la crítica experta y un permanente estado de guerra y deslegitimación contra los que no sienten o piensan o se movilizan como nosotros. En un contexto en el que se descalifica al experto y se relativiza la ciencia, con el consiguiente deterioro de nuestra profesión, de nuestra disciplina, lo que se deteriora sobre todo es la capacidad de encontrar en los datos y en la realidad un espacio común para deliberar, más allá de los intereses de cada cual. En este entorno, trabajar con el máximo rigor, la máxima calidad y aportar los resultados de la ciencia del trabajo social, también en el ámbito de la comunicación, se ha convertido en una prioridad colectiva. En segundo lugar, necesitamos la revitalización de la figura de los profesionales expertos, desde los sanitarios hasta las trabajadoras sociales. Es importante contribuir desde la universidad, desde las asociaciones y desde las organizaciones profesionales
a esta reivindicación del conocimiento experto y el papel clave que desempeñan las y los profesionales en el sistema del bienestar. Lo estamos viendo en los aplausos a las 8 de la tarde en nuestras casas. Es el conocimiento experto el que salva vidas. En tercer lugar, ampliar el consenso sobre el papel clave de los servicios sociales y el trabajo social, de tal forma que recibamos el máximo apoyo y reconocimiento posible por parte de nuestros conciudadanos, de la población. Un apoyo como el que hoy en día recibe el personal sanitario. El trabajo social tiene que estar presente y, sobre todo, como vamos a ver hoy, gracias a Emiliana, Agustina, José Manuel y Sebastián, tenemos que difundir y hacer valer lo que ya estamos haciendo todos los días, contribuyendo al bienestar de nuestra sociedad. En cuarto lugar, redefinir los servicios sociales contando con todos y todas. Se trata de incorporar la perspectiva del diseño de servicios, del codiseño y la cocreación, para poder ser más efectivos y abordar los problemas reales de nuestros conciudadanos. Las experiencias más exitosas en los servicios sociales, a nivel internacional comparado, señalan la necesidad de incorporar el codiseño para crear una dinámica más reflexiva, más participativa y más inclusiva desde el primer momento de nuestra intervención profesional. Esto nos permitirá tomar en consideración a colectivos que hasta ahora han permanecido relegados o invisibilizados en nuestro modelo de bienestar, como los jóvenes, potenciando nuestra capacidad para evaluar, para diseñar y para intervenir en el ámbito profesional. Y finalmente, en quinto lugar, tenemos que potenciar el trabajo social digital en las universidades y en todas las instituciones en las que trabajamos. Como colectivo profesional tenemos que situarnos a la vanguardia de la innovación tecnológica. Tenemos que incluir la inteligencia artificial en nuestra actividad. Tenemos que contribuir al diseño de aplicaciones y apps que nos permitan mejores diagnósticos, mejores tratamientos, mejores evaluaciones y mejores estrategias de supervisión. Y tenemos que conseguir, entre todos y todas, que Internet sea un espacio democrático en el que podamos afrontar, como trabajadoras sociales y trabajadores sociales, de forma especializada, los procesos de exclusión que se generan en su interior. Estos 5 retos que marcan este seminario y nuestras preocupaciones de los profesores que lo hemos organizado, se han vuelto más relevantes, si cabe, con la pandemia del COVID-19, que nos ha confinado y que nos obliga a evaluar nuestras fortalezas y debilidades. Nos obliga a afrontar la realidad y nos demanda un mejor diseño de nuestro sistema de bienestar para afrontar esta pandemia y otras pandemias que puedan venir en el futuro. Para ello, como red de profesionales y académicos del trabajo social en España, hemos diseñado este seminario web abierto a todas las personas interesadas para participar compartiendo diagnósticos, experiencias, buenas prácticas y análisis prospectivos que nos permitan anticipar respuestas desde nuestra disciplina. Se trata de un seminario cooperativo, como ya veis, ¿no?, organizado por profesores de 3 universidades, la UNED, la Universidad de Zaragoza y la Universidad de Málaga, en 3 sesiones. Una primera sesión sobre diagnósticos, una segunda sesión sobre buenas prácticas y una tercera sesión sobre escenarios de futuro. Para mí es importante daros las gracias de nuevo, de verdad, muchas gracias. Gracias Emiliana, Agustina, José Manuel y Sebastián por vuestra participación en este seminario. Y también quiero dar las gracias a todos y todas los que estáis ahí, más de 1.500, aunque tengamos problemas. Muchas gracias. Tengo que ser sincero con todos los que nos estáis escuchando, ¿no?, y participando. Nuestro objetivo inicial era debatir en un seminario de profesionales, transmitiéndolo en directo, grabando las sesiones, ofreciéndolo de forma gratuita, para aportar información rigurosa a través de los protagonistas sobre la crítica situación en la que nos encontramos. Sin embargo, como resultado de la digitalización y de la demanda de información cualificada, hemos superado increíblemente nuestra previsión de 30 participantes. Tenemos más de 1.500 personas a las que hemos respondido y hemos aceptado. Por un lado, una participación tan alta muestra el interés de esta propuesta, que responde a una demanda real y nos anima a continuar por este camino innovador. Pero por otro lado, tenemos que cambiar la dinámica participativa que nos encanta y que habíamos diseñado por las limitaciones tecnológicas de la plataforma para gestionar un número tan elevado de participantes, como habéis visto, ¿no? Porque lo estamos haciendo todos desde nuestras casas. En primer lugar, todas las personas que nos han enviado un correo, sabéis, por favor, que tenéis un enlace para que podáis seguir por streaming la sesión y la podréis ver después también, en diferido. En segundo lugar, los primeros solicitantes que están habilitados para participar en este debate participarán solo a través de los mensajes del chat, por favor. Os rogamos que enviéis vuestras preguntas a cada ponente a través del chat que tenemos en la plataforma. Y el moderador seleccionará 1 o 2 preguntas. No podemos responderlas todas, lo tenéis que entender. Pero tendremos más ocasiones. Y finalmente, para que la tecnología funcione mejor, como he dicho al principio, dado que somos muchos, tenéis que silenciar el micrófono para evitar ecos y latencias. Muchas gracias por acompañarnos en esta iniciativa. Os puedo asegurar que en la medida de nuestras posibilidades seguiremos innovando desde el trabajo social para toda nuestra sociedad.
Y ahora os dejo con el moderador, con el profesor Joaquín Castillo de Mesa, que se encarga de presentar a los ponentes. Muchas gracias, Antonio, y buenas tardes a todos. Gracias por participar. La verdad es que es impresionante, ¿no? Estamos un poco desbordados en las expectativas que teníamos de participación, así que agradeceros muchísimo pues la implicación, ¿no?, en este seminario. Bueno, pues yo no me voy a parar mucho porque para no perder más tiempo, ya que ha habido algún retraso, solo decir que el streaming sí está funcionando a alguna gente, pero parece ser que por la sobrecarga no a todo el mundo. Entonces, pedir disculpas desde aquí. En la medida de lo posible vamos a trabajar para solucionar todo esto. Bueno, pues a continuación y sin más dilación paso a presentar a José Manuel Ramírez Navarro. Es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, conocido por todos, y profesor también de la Universidad de Málaga. José Manuel, cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Creo que ha sido una buena elección y quiero aprovechar estos 10-12 minutos que tenemos para poder trasladaros las inquietudes que me pedíais y también las que yo vivo a diario. Mi intervención constará como de 3 apartados. Una es el análisis de la situación actual y también venidera a corto plazo. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos reconfigurar los servicios sociales desde el trabajo social? Y cómo lo debemos de hacer. Mirad, yo llevo 36 años ejerciendo como trabajador social. Y verdaderamente nunca me he enfrentado a una situación como la que estamos pasando. El COVID y esta crisis nos ha pasado por encima, a todos. A la sanidad, al empleo, a todos los sistemas. Por eso tenemos que afrontar este reto. Yo desde hace 36 años he afrontado muchos retos. Empecé con los servicios sociales de base en Aragón, luego el plan concertado de servicios sociales en Madrid, estuve con el tema de la ley de dependencia, las rentas mínimas de inserción, y a veces veo unas situaciones de tal sufrimiento y veo unas situaciones de tal dolor que a veces me desespero. Ayer estaba preparando esta sesión y eran la 1 de la madrugada. Intentaba trasladaros, y es lo que voy a hacer, algo constructivo, algo de esperanza. Y la verdad que fue una señal. Vi a una colega mía de mi equipo, se llama Cristina, que a la 1 de la mañana estaba subiendo concesiones de renta mínima. Y dije, esto es el trabajo social. Es decir, fuera de horario, teletrabajando, en su casa, pues me imagino que no estaría en el trabajo. Estábamos realizando trabajo social en estado puro. Eso me motivó para preparar esta charla que quiero plantearos en estos 10 minutos. Mirad, creo que servicios sociales y servicios esenciales no puede ser un eslogan. No es un reclamo publicitario. Es un deber que tenemos los trabajadores sociales y el sistema público de servicios sociales y una oportunidad que debemos de aprovechar desde la ética profesional y por imperativo ciudadano. La situación actual y venidera es catastrófica, es de mucho dolor y de mucho sufrimiento, de mucha gente vulnerable. Pero más allá de las consecuencias sanitarias y del impacto económico que habitualmente nos sacan, debemos de prevenir los riesgos sociales y debemos de mantener la convivencia y proteger a las personas más vulnerables. Tenemos 6 millones de usuarios de servicios sociales. Tenemos 400.000 personas en residencia, 450.000 personas que reciben servicios de ayuda a domicilio, casi 1 millón de personas que tienen teleasistencia, 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales. Tenemos a más de 40.000 personas sin hogar. Todo eso son centros sociales, son centros de servicios sociales, no son centros sanitarios ni centros sociosanitarios. Tenemos que ver la vulnerabilidad de las personas. Y esta epidemia del coronavirus puede convertir a nuestros usuarios de víctimas a amenazas. Lo ha hecho en el tema de las residencias. Y nos ha pillado en un sistema disperso y maltratado por unos recortes sin misericordias
donde las decisiones que se tomaron desde los gobiernos autónomos, desde los ayuntamientos, desde el gobierno de Estado, pues resulta que nos ha pillado mal. Por eso yo sigo, desde el año 2012, todas mis clases y conferencias las doy con la camiseta naranja, porque quiero recordar que ha habido un recorte en misericordia de más de 5.000 millones de euros que se han dejado invertir en este sistema. Y ahora no acaban de llegar las prestaciones, no acaban de llegar los servicios que eviten los riesgos sociales. Tenemos que ver cómo han hecho ese efecto estos recortes sociales y tenemos que ver no solo los recortes en el sistema de atención a la dependencia, sino también en la atención primaria del sistema. Y habitualmente a los gobernantes suelen hacer caso omiso de los expertos y de los investigadores en los sistemas de servicios sociales, no así en sanidad o en otros sistemas. Por eso este es el panorama que tenemos. Ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos reconfigurar los servicios sociales. Debemos mirar cara a cara a las personas usuarias y decirle lo que hemos hecho y lo que estamos haciendo por ellas. Debemos, de más que buscar el reconocimiento, hacer cosas que merezcan el reconocimiento de la ciudadanía. Voy a hacer un apunte en el tema de las residencias, porque de verdad es catastrófico. Esta misma mañana daba una entrevista a la BBC. Esta tarde he hablado con una periodista del New York Times. Lo de las residencias es algo que clama al cielo. ¿Por qué tenemos que ser criminalizados y culpabilizados por la enorme mortalidad que afecta a estos centros cuando la responsabilidad no es nuestra en la atención sanitaria? Hemos sido abandonados. Las residencias no son servicios sanitarios, ni siquiera servicios sociosanitarios. Son lugares para vivir y convivir. Las personas mayores que viven en las residencias tienen derecho a la atención sanitaria a cargo del sistema público de sanidad, como cualquier persona mayor. Las residencias, con sus limitaciones, han conseguido que solo se infecte el 12% de los centros. Esto ha sido una catástrofe, pero pudo haber sido una mayor catástrofe. En las residencias hay que monitorizar los datos de las residencias para implantar un sistema de alerta temprana. Hay que hacer pruebas a los residentes y, sobre todo, al vector de transmisión, que es el personal, y hay que preparar los planes de contingencia porque ya tenemos un 40% de personas infectadas. Y hay que llevar los cuidados paliativos si no se les atiende desde los hospitales. Hay que ayudar a morir. Y no se puede hacer una desescalada si no está controlado los centros de las residencias. No voy a meterme en los modelos cacareados de las residencias sanitarizadas en virtud de esas perversiones que se han hecho como negocio y que habitualmente hemos denunciado. Voy a dedicar unos minutos a hablar del sistema público de servicios sociales. Hay que simplificar los procedimientos y hay que actuar diligentemente. Se debe de considerar la prescripción facultativa de los servicios sociales como único requisito para la ejecutividad en este momento. Y hay que poner en marcha las prestaciones del sistema. No puede ser que se hayan aprobado 600 millones de euros del gobierno del Estado y no estén llegando las ayudas económicas de emergencia social a las personas vulnerables. Es preciso dejar de repartir bolsas de comida y hay que priorizar las prestaciones económicas con transferencias directas. Y hay que agilizar los procedimientos de la renta mínima de inserción y también, si se aprueba, que parece ser que se va a aprobar, no sé si hoy, pero si no la semana que viene, hoy es un buen día para analizar esta hecatombe y analizar cómo el ingreso mínimo vital para ese millón de personas es vital y está en el pilar de las rentas. Tiene que ser incondicional, compatible con las rentas mínimas autonómicas y hay que diferenciar lo que es una prestación económica como sustento, que está en el pilar de rentas, a la herramienta de intervención social de los servicios sociales, que la vamos a encontrar y necesitamos hacer esos planes de inclusión. Seguramente habrá imperfecciones, seguro. Cómo se gestiona esta prestación es imposible, va a haber imperfecciones. Digámosla, cómo se corrige, seamos proactivos y hagamos y digamos las cosas que creemos que se deben mejorar. Tenemos que volver a valorar el 500.000 de prescripciones de servicio de ayuda a domicilio. Esto va para muy largo, meses. Y van a estar los abuelos metidos en las casas y en las residencias. Tenemos que hacer esa revaloración. Tenemos 100.000 personas de centros de día que se han ido a sus casas
y que les tenemos la obligación de atenderlos. Tenemos que acordarnos de las 430.000 personas que están en la lista de espera de la dependencia. Tenemos que analizar y garantizar la continuidad de proyectos de intervención de menores, adolescentes en situación de riesgo. Y una cosa que a mí me preocupa, porque va a ser la bomba de relojería que va a saltar, que es las zonas desfavorecidas o los barrios altamente vulnerables, que van a ser criminalizados. Y creo que hay que hacer planes específicos. Y a mí ayer por la tarde hablaba con una colega y con la gente de mi equipo y decíamos, coño, uno de los principales problemas que tienen es que, y hablando de Antonio que decía las nuevas tecnologías, la wifi es importante. ¿Por qué no les ponen wifi en todos los barrios vulnerables? Que han gastado los datos, incluso los teléfonos 900 de empleo. Hay veces que no tienen ni siquiera para llamar porque se les ha acabado los gastos del teléfono. Y las entidades del tercer sector tienen que ser complementarias. Deben de ayudarnos al sistema público de servicios sociales a afrontar este gran reto. No puede ser que acabemos de este sistema, acabemos haciendo un sistema de protección social basado en la caridad en lugar de la justicia social y basado en los centros de aparcaderos para crónicos residenciales que se hagan en lugar, infrafinanciado con dinero público, por supuesto, en lugar de centros para vivir y convivir. Haciendo esta intervención me ha venido para hacer una campaña de comunicación que vamos a hacer la Asociación de Gerentes y que os presento hoy aquí. Es esta campaña, no sé si se ve muy bien. ¿Cómo debemos hacerlo? Debemos hacerlo presentando justicia social frente a caridad, para evitar el sufrimiento de personas vulnerables. No sé si se ve bien la campaña, porque no lo veo muy bien yo cómo sale en la pantalla. ¿Se ve bien? ¿No? Di que sí, Antonio, si se ve bien, o dile, ¿no? Vale. Lo tenemos que hacer con presupuestos públicos, pero gestionados con agilidad, de gobiernos autonómicos y ayuntamientos. Debemos hacerlo con profesionalidad, la prescripción facultativa de los profesionales de referencia de los servicios sociales. Para eso somos trabajadores sociales, para hacer diagnóstico social y prescripción facultativa. Lo haremos desde la sensibilidad social, desde la cercanía, de la empatía, desde el compromiso con las personas vulnerables. Las personas, la cara de esas personas son nuestra razón de ser, con análisis, con imaginación. Y los gobernantes deben escuchar y seguir nuestras orientaciones de los profesionales, porque si no hacemos esto, la responsabilidad será de ellos, porque nosotros se lo vamos a advertir y se lo vamos a exigir. Los recortes han provocado mucho daño en nuestro sistema. Pero en este momento la profesión del trabajo social y el sistema público de servicios sociales tiene que estar a la altura. Y no pueden decir que no se les advirtió. Tenemos que ser más proactivos. Y también tenemos que ser humildes. Termino. Tenemos que ser humildes. Nos han pasado por encima. Hay veces que pensando y hablando con algún director de alguna residencia o directora de alguna residencia, o algunos casos que veo que son palmarios de tanto sufrimiento, me dan ganas de tirar la toalla. Pero es el momento de estar a la altura. Siempre hay una Cristina, siempre hay una persona trabajadora social que desde su ejercicio profesional está generando esa clase de heroínas sociales que en este momento existamos. Si no lo hacemos, será el fin de un gran sueño de los servicios sociales. Y como dice la proclama quijoteril que tengo detrás de mí, bien podrán quitar los encantadores nuestra aventura, pero el ánimo y el esfuerzo jamás nos lo van a quitar. Nosotros seguimos. Gracias. Muchas gracias, José Manuel. Bueno, pues hasta ahora en el chat no veo ninguna pregunta, pero bueno, me parece muy acertada tu presentación, muy emotiva. Planteas algunos aspectos que son más de prevención, otros que son de paliativos, de urgencia, de necesidad urgente. Bueno, a lo largo de la sesión, si queréis hacer alguna pregunta, pues podéis hacerla, ¿no? Desde mi punto de vista, planteabas una cuestión, ya que mientras que alguien hace alguna pregunta, planteabas una cuestión de la renta universal
o la renta universal básica que se está planteando. Y planteabas quizá como la posibilidad, aunque se habla de renta mínima, bueno, que tiene un carácter menos permanente, y aunque dicen que lo van a extender, planteabas la posibilidad de que esta renta fuera complementaria con otras rentas, porque se está hablando de que esa sea la única, incondicionada que haya, ¿no? Mira, yo no sé cómo va a ser la renta. Sé que hay muchos proyectos y sé que hay como 3 niveles de exigencia por parte de... Depende de si lo habla el Ministerio de Derechos Sociales, lo habla el Ministerio de Seguridad Social, Inclusión, o lo habla el Ministerio de Hacienda, ¿no? Pero yo lo que sé es que va a haber mucha incertidumbre y va a ser muy difícil ponerla en marcha. Mirad, yo pensar, hace unos años pusimos en marcha el sistema de atención a la dependencia. Llevamos 1.200.000 usuarios. Los procedimientos son inmisericordes. Las rentas mínimas de inserción tienen procedimientos complejísimos y afectan nada más al 8% de la población que está en el umbral de la pobreza. Solo al 8% de media. Es verdad que el País Vasco 3 de cada 4 reciben la renta mínima y en Navarra 2 de cada 3. Pero la media estatal es del 8%. Estamos hablando de poner en marcha una prestación económica dentro del sistema de renta de manera incondicional para más de 1 millón de personas. Nos vamos a equivocar, seguro. No tenemos la capacidad para que en mayo todas estas personas lo hagan. Los procedimientos administrativos son complejísimos, pero lo que tenemos que hacer es ser proactivos. Tenemos que ayudar, tenemos que ser constructivos. Donde haya un error, corregirlo. Y donde haya imaginación, y de eso los trabajadores sociales sabemos mucho, porque siempre hemos sido imaginativos y creativos. Hemos creado un sistema de la nada, no había nada, y ahora tenemos un sistema que atiende a 6 millones de personas con más de medio millón de profesionales. En eso estaremos. Hay que aprovechar esta oportunidad. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, planteaban las mismas dudas, ¿no? Sobre algunos participantes, pero ya voy a pasar al siguiente ponente. Luego, si acaso al final, pues rescatamos la pregunta esta de la dicotomía entre la renta universal pública, renta mínima o renta para la inserción, si sería una única o se podría complementar, ¿no? Bueno. Solo una cosa para esa persona que dice eso. Sí. Pensar los grandes municipios de determinadas ciudades que lo que se está haciendo para combatir esta pobreza, sobre todo en las casas más vulnerables, son bolsas de comida. Pensar lo que significa atender esta crisis con bolsas nada más. Hay que dejar las bolsas y las listas y hay que dar prestaciones económicas por derecho. ¿Vale? Perdón. De acuerdo, muchas gracias. Pues estoy leyendo aquí en el chat, voy a ir recuperando vuestras preguntas por si al final podemos hacer una recapitulación de ellas, pero para no demorar mucho más, vamos a dar paso, gracias José Manuel, y damos paso a continuación a Agustina Hervás de la Torre. Por favor, Agustina, si puedes encender el micro. Agustina es trabajadora social sanitaria, socióloga, jefa de la Unidad de Trabajo Social del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y presidenta de la Asociación Española de Trabajo Social y Salud, con lo cual es muy relevante, muy pertinente en este momento su participación. ¿Estás enchufada? ¿Estás ya con el micro, Agustina? Sí, creo que sí, ¿no? ¿Se me oye? Se te oye. Se me oye. Muy bien. Adelante. Pues buenas tardes, muchas gracias a todos los organizadores por darme la oportunidad de estar esta tarde aquí debatiendo. Y por haber hecho realmente este seminario con estas nuevas tecnologías que para algunos, para mí en concreto es a lo mejor menos familiar, pero que como decía antes Antonio, hay que empezar a utilizar y hacerlo de esta manera. Yo quería comenzar un poquito centrando qué es el trabajo social sanitario, y porque el trabajo social sanitario es el trabajo social que realizamos los profesionales, trabajadores sociales que trabajamos en instituciones sanitarias, y aunque en algunos momentos o para
para algunos sea poco conocido, realmente no es un campo de trabajo nuevo ni innovador dentro del trabajo social. Llevamos más de un siglo trabajando dentro de las instituciones sanitarias, o sea que llevamos más de un siglo con el trabajo social sanitario. Y sí que recordar, fijaros que el trabajo social sanitario precisamente surgió hace un siglo, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, precisamente con otra enfermedad infecciosa que en aquel momento también era epidémica y era muy letal, y me estoy refiriendo a la tuberculosis. Los médicos, los clínicos en aquel momento ya decían, si no trabajamos y sabemos cuáles son las circunstancias sociales que tienen los pacientes que atendemos, los tratamientos clínicos no van a ser totalmente eficaces. Si no trabajamos con las circunstancias sociales y tratamos de solucionar los problemas sociales, la situación clínica, los tratamientos clínicos no van a tener toda su eficacia. Bueno, pues desde entonces hasta ahora los trabajadores sociales dentro del sistema sanitario hemos trabajado en los hospitales, en los centros de salud mental, y cuando nació la atención primaria, aquí concretamente en España, pues también hemos trabajado y seguimos trabajando en los centros de atención primaria. Y bueno, cuando empieza todo el estado de emergencia y todos los profesionales sanitarios sanitarios me refiero a los clínicos, ¿vale? Empiezan rápidamente a decidir y a poner qué vamos a hacer, qué problemas tenemos, cómo vamos a actuar desde los centros de salud, cómo vamos a actuar, cómo vamos a recibir los ingresos en los hospitales y tal. Los trabajadores sociales sanitarios del sistema sanitario estábamos pensando, no cómo vamos a recibir los ingresos, cómo vamos a apoyar a todos los pacientes y a todas las personas que tenemos en el día a día, cómo vamos a apoyarles para que puedan sobrellevar ese confinamiento. Nosotros estábamos pensando en esa línea y entonces pensábamos cuál va a ser nuestra intervención social. Nuestra intervención social, que habitualmente dentro del sistema sanitario la basamos en la metodología de gestión de casos y se sustenta en la coordinación sociosanitaria, que es el espacio profesional de trabajo de los trabajadores sociales sanitarios en nuestro día a día. Y sí que quiero diferenciar que la coordinación sociosanitaria es diferente a la atención sociosanitaria. En otro momento podemos discutir sobre esto, pero realmente me refiero a la coordinación sociosanitaria como el trabajo que hacemos cada día los profesionales de trabajo social. Entonces, en aquellos momentos, cuando empezamos con toda esta situación, teníamos muy claro que teníamos 3 objetivos muy concretos sobre los que trabajar en este momento. El primer objetivo era facilitar el confinamiento domiciliario de los pacientes y de las familias con las que trabajamos habitualmente. Por lo tanto, había que definir y trabajar qué dificultades podían tener en la planificación de las medidas de aislamiento, había que definir con ellos y trabajar sobre las dificultades de la cobertura de las necesidades básicas, había que potenciar el apoyo psicosocial y el soporte emocional que habitualmente realizamos, pues había que hacerlo con esos pacientes y esas familias para mantener un equilibrio durante toda esta situación de emergencia. Y otro objetivo muy importante era potenciar el trabajo social comunitario que realizamos habitualmente desde los centros de salud y desde los hospitales. En este momento era importante potenciar ese trabajo social comunitario porque estaban surgiendo y siguen y continúan surgiendo muchas iniciativas sociales que tenemos que reordenar, acompañar y poder llevarlas a que al final realmente sean potenciales y sean eficaces para las necesidades que estamos viendo que en la población cada día están surgiendo. Y tenemos que reordenar esa iniciativa comunitaria para que sean activos de salud. Entonces, el trabajo social comunitario en este momento es otro de los objetivos prioritarios dentro de esta pandemia. Y otro de los objetivos era trabajar precisamente con los pacientes diagnosticados de COVID y era otro objetivo porque hay que diferenciar aquellos pacientes de COVID que pueden realizar un aislamiento domiciliario sobre los que no. Vuelvo a insistir, los clínicos estaban pensando en cómo ordenar los ingresos, cómo organizar las plantas de los hospitales para atender al mayor número de pacientes, pero nosotros, los trabajadores sociales sanitarios, estábamos pensando ¿y cómo van a salir
de los hospitales. Si no pueden hacer un aislamiento en el domicilio, tenemos que definir qué poblaciones son las más vulnerables que por las circunstancias no van a poder tener un aislamiento en domicilio. Aquellas personas que viven solas, aquellas personas que tienen a su cargo a menores o a personas dependientes, las personas sin hogar. ¿Dónde van a poder hacer el aislamiento domiciliario? Las personas que proceden precisamente, como decía anteriormente José Manuel, de centros residenciales. Las personas que viven con pacientes crónicos complejos o con otro tipo de pacientes que no van a poder asumir el aislamiento de un paciente de COVID. O también aquellas personas que viven en viviendas, en pisos multicompartidos o viviendas en una situación que no es la adecuada. Con lo cual, empezamos rápidamente a hacer protocolos y procedimientos de actuación para hacer cribados y poder diferenciar quiénes iban a ser los pacientes que podían hacer aislamiento domiciliario y quiénes no. Y esto se lo estábamos contando y diciendo cada día a nuestros gestores sanitarios, porque si no se podía hacer el aislamiento domiciliario y los servicios sociales tampoco tenían esa capacidad para asumir ese aislamiento, el sistema sanitario tenía que hacer alguna cosa, alguna cuestión para asumir esto. Y así empezábamos a hablar de los alojamientos alternativos que luego después se han puesto en marcha en muchas comunidades autónomas en función de las necesidades, ¿no? Estos hoteles medicalizados que en algunos sitios se están llamando. Y en ese sentido, los trabajadores sociales sanitarios somos ahora mismo los que estamos coordinando todo ese tipo de cuestiones para, desde atención primaria o desde los hospitales, poder hacer la derivación a los hoteles medicalizados en función de las necesidades de cada paciente. Desde lo que es el propio trabajo sanitario dentro del hospital, nuestro objetivo actualmente y nuestra intervención prioritaria es el facilitar las altas de esos pacientes que tienen problemas para ir al domicilio. Y en este momento es nuestra actividad prioritaria. Pero no podemos olvidar que también esta emergencia social ha dejado a muchos pacientes que estaban pendientes de alta y de salir a centros residenciales, a centros de respiro y a otro tipo de centros, y los ha dejado en el hospital. Y los tenemos en el hospital. Se ha cerrado todo y no tenemos respuesta para esos pacientes. Y eso también lo quiero dejar remarcado. En fin, para concluir esta intervención, sí que quiero dejar un par de cositas muy claras. Decir que esta pandemia ha puesto de manifiesto una vez más que la atención sanitaria por sí sola no resuelve los problemas de salud y que ahora más que nunca la coordinación sociosanitaria, esa coordinación sociosanitaria en la que trabajamos los trabajadores sociales sanitarios de cada día, se hace imprescindible. Somos los profesionales de enlace entre el sistema sanitario y los otros sistemas de protección y la comunidad. Hemos demostrado una perfecta adaptación a la emergencia con respuestas rápidas y ágiles, definiendo protocolos y pensando en toda la población que se atiende desde los centros sanitarios y luego después centrándonos en aquellas poblaciones más vulnerables. Y ahora mismo estamos en un nivel de emergencia, pero nos va a llegar una segunda parte y ahí ese es el reto que tenemos que asumir. Una segunda fase en la que hay que mantener la continuidad asistencial y el acompañamiento en el proceso de recuperación, de esta emergencia, donde se van a poner de manifiesto las consecuencias del confinamiento. Por ejemplo, los duelos complicados, y no los duelos solamente de personas, de familias de personas que hayan fallecido por COVID. Ha habido otras personas que han fallecido por otras circunstancias y han tenido el mismo tratamiento, quiero decir, no han podido acompañar a sus familiares, no han podido hacer el duelo que habitualmente hacemos. Por ejemplo, esto es una de las cosas que ahora mismo vamos a tener. O vamos a tener, por ejemplo, descompensaciones y recaídas debidas al confinamiento de personas que son enfermos de salud mental o que son personas con adicciones. Y vamos a tener consecuencias para las personas mayores. Ya está ocurriendo, personas mayores que están confinadas en casa, que están desorientándose. Igual, está ocurriendo lo mismo que cuando pasan unos días en el hospital debido a una circunstancia clínica. Todo ese tipo de cosas es lo que ahora vamos a tener que trabajar y ese es el reto al que nos vamos a tener que enfrentar. Y es aquí
desde luego, donde todos los trabajadores sociales, toda la profesión, no solamente los trabajadores sociales sanitarios, y ahí me uno con lo que estaba comentando José Manuel anteriormente, todos los trabajadores sociales tenemos que trabajar más que nunca en borrar barreras institucionales que puedan compartimentalizar el trabajo que hacemos cada día con la población. Y aquí es donde tenemos que estar codo con codo. Los servicios sociales, el resto de sistemas de protección y los trabajadores sociales de salud para de verdad dar respuesta y una respuesta global a las personas. Vale. No sé si con esto he podido centrar un poco la idea de lo que estamos haciendo ahora, pero bueno, muchas gracias, Agustina, ha sido genial tu intervención. Pues además nos ha puesto en situación del drama, ¿no? Absoluto drama que se está viviendo, ¿no? Tú que estás más cerca de esta situación. Y me quedo con dos reflexiones tuyas, porque bueno, voy recogiendo con algunas preguntas del chat, pero están más relacionadas con la exposición anterior, que recapitularemos al final, pero con respecto a lo que tú planteabas, Agustina, me quedo con dos referencias que das a la necesidad de mayor potenciación comunitaria, intervención comunitaria, y sobre todo, bueno, aunque es típico, ¿no? Es muy manido, la coordinación, ¿no? Y entonces te pregunto, yendo a lo concreto, ¿cómo? Porque precisamente esto yo estoy flipando, perdonadme, ver aquí a tanta gente, a tantos compañeros y esta manera de coordinarnos, de comunicarnos, de empezar con este medio tecnológico. Entonces te pregunto, Agustina, ¿cómo crees que podríamos solucionar este problema ya antiguo de la coordinación? Vamos a ver, cuando yo hablo de coordinación sociosanitaria, hablo precisamente de esa coordinación que tenemos en el día a día los trabajadores sociales. A raíz de la gestión del caso, nos tenemos que coordinar con los servicios sociales, con los servicios jurídicos, con educación, con vivienda. Esa es nuestra coordinación sociosanitaria para hacer el plan de trabajo y para definir en ese plan de trabajo en qué va a intervenir cada dispositivo. Y eso, desde luego, lo tenemos que mejorar, está clarísimo, y tiene que ser ágil, y no podemos pararnos en mi institución llega hasta aquí y la mía hasta aquí y compartimentalizar. Eso es lo que estaba diciendo anteriormente. Pero luego después hay otra cosa más, y es un punto, bueno, que ya no es tanto el punto del trabajo de los profesionales, sino que es el trabajo de las instituciones. Me estoy refiriendo a la atención sociosanitaria. Definir realmente una atención sociosanitaria entre el sistema de salud y el sistema de servicios sociales, y definir qué recursos va a poner cada uno de los dos sistemas para que las personas que lo necesiten pasen de un sistema a otro sin solución de continuidad, y que no tengamos que estar en esa historia de que ahora la dependencia no sé cuánto, que ahora tal, que ahora cual. No, mira, tiene estos criterios, este es los recursos de salud y los recursos de servicios sociales que necesitamos, y pasa de un sistema a otro sin ninguna dificultad y sin tener que estar. Y para eso hay muchas comunidades autónomas que ya han puesto en marcha algunas cosas, pero ninguna realmente, por lo menos es mi opinión, tal vez me equivoque, ninguna realmente lo está solucionando de una manera eficaz. Entonces, esa atención sociosanitaria tiene que estar definida, como decía un poco antes también José Manuel, y tenemos que tenerla en cuenta, porque la coordinación sociosanitaria del día a día, de la gestión del caso, la hacemos los trabajadores sociales. En esa no hay ningún problema. La tenemos que mejorar, como he dicho anteriormente, pero la atención sociosanitaria tiene que estar definida. Vale, de acuerdo. Pues estupendo, muchas gracias. Pues nada, pues entonces voy recogiendo las demás preguntas que se me han quedado aquí por debajo. A ver, situación. Y bueno, lo que hago es que la voy recogiendo y luego la pregunto, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Agustina. Pues paso a la siguiente ponente. Apaga el micro y voy a pasar a la siguiente ponente, que en este caso es Emiliana Vicente, que es trabajadora social feminista, como le gusta denominarse a ella, y presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Muchas gracias, Agustina, por estar aquí. Emiliana, por estar aquí. No te preocupes.
Bueno, lo primero, gracias a las 3 universidades por dar la oportunidad al Consejo General de participar en esta iniciativa. Ya lo decía antes Antonio, ¿no? Los trabajadores y las trabajadoras, si somos algo, somos resilientes y además nos reinventamos permanentemente, ¿no? Y esta es una ocasión más. Por lo tanto, muchas gracias. A ver, deciros, efectivamente estamos ante una pandemia que ha venido a demostrar que hay una fragilidad en la sociedad verdaderamente importante, un escenario de riesgo inminente y de vulnerabilidad que afecta a todas las estructuras del Estado, pero que también ya sabemos que no afecta a todas por igual, ¿no? Que nos afecta a unos más que a otros. Las redes de apoyo formal e informal se han suspendido y, por tanto, se requiere de una acción protectora que sustituya a esto desde los distintos sistemas de protección. Y, sin lugar a dudas, el sistema de salud ha sido un sistema importante, vital y prioritario en todo este escenario, pero no lo es menos importante el de servicios sociales. Estamos haciendo desde el Consejo General una encuesta a la profesión en este momento sobre el tema del COVID, a la que os invito a que participéis, la podéis encontrar en la página web. Tenemos un número importante de ya respuestas y quiero compartir con vosotros y vosotras algunos datos. Mirad, el 33% nos dicen que tuvieron información suficiente respecto al tema del coronavirus. El 36% nos indica que se le entregaron medidas de protección. Otro tercio de la población nos dice que se le facilitaron recursos tecnológicos. El 67,3%, es decir, 2/3 de la población, decía que era necesario tener presencia el trabajo social en esta crisis. Y un 95% a estas alturas, a día de hoy, nos dicen que no se han reforzado las plantillas. Antes lo veíamos también y lo decía José Manuel, es verdad, se ha hecho un esfuerzo desde el Estado, se ha dotado de medios, pero seguimos con una rémora, yo diría que histórica, y es que los fondos no llegan con la rapidez y con la inmediatez que tienen que llegar, en muchos de los casos a los ayuntamientos, que como administración más próxima a los ciudadanos, al final son los que están dando la cara y la respuesta inmediata. Por tanto, os decía, la respuesta a las administraciones públicas es muy dispar, ¿vale? Y si antes del COVID-19 teníamos 17 modelos, teníamos la autonomía local de 8.140 ayuntamientos, lógicamente esto del día 14 de marzo al día 15, que empieza el estado de alarma, lógicamente no cambia. Por tanto, lo que quiero decir con todo esto es que esta profesión está y quiere estar a pie de obra. Fue en un primer momento el desconcierto y el impasse en el que, por todo el tema de las medidas de carácter preventivo y demás, pero nosotros estamos pidiendo como profesión, y ahora voy a hablar porque yo voy a hablar del trabajo social en general, no particularmente de los servicios sociales, aunque más porque es un sistema más extendido, ¿no? Pero estamos pidiendo que los ayuntamientos se abran, que la gente se les deje trabajar, que el tema y el sistema de teletrabajo ha sido un sistema y una medida que nos ha servido en un primer momento, pero que debemos irnos a la atención personalizada y a estar en los centros de trabajo, con las garantías necesarias, pero en los centros de trabajo. Por tanto, hablamos esta tarde de retos, de iniciativas, sin lugar a dudas, y ya me han dicho los compañeros que me han precedido, hay que reforzar, asegurar y ampliar los 4 pilares del estado de bienestar, sin lugar a dudas. Es preciso hacer una previsión del impacto del periodo post-crisis y, por tanto, es urgente que comencemos a sentarnos y a sentar los cimientos para abordar el previsible impacto económico, social y laboral. Y aquí generar estructuras y espacios para trabajar conjuntamente tanto las administraciones como las profesiones, como la academia, como los actores sociales, es una obligación y una exigencia para con nuestro país. Podemos deciros que somos muy maravillosos, en espacios fantásticos, pero yo creo que es el momento, y lo digo con absoluta honestidad, de actuar desde todos los ámbitos con humildad, con responsabilidad compartida, arrimando el hombro para salir en mejores condiciones de esta crisis. Y lo que es obvio y evidente es que el crono se ha puesto en marcha ya. Es decir, que todo lo que no hagamos en este sentido y de manera conjunta será un error. Y, por tanto, claro, el sistema de servicios sociales debe dar respuesta a la población, pero desde ese principio de universalidad al que no hemos llegado todavía. Y ahí tenemos los graves problemas que comentaba antes la compañera en la atención sociosanitaria, ¿verdad? Y esa relación con la atención de los servicios sociales. Y no estamos, esa coordinación no es estructural, esa atención no es estructural dentro del sistema de sanidad y de servicios sociales. Y nos encontramos con situaciones
verdaderamente preocupantes, como ha sido en esta crisis. Yo os tengo que decir que hemos hecho un esfuerzo ímprobo porque entendíamos que el trabajo social en este momento tenía que estar en las urgencias de todos los hospitales de este país y en jornadas de mañana, tarde y noche teníamos que haber tenido trabajadoras y trabajadoras sociales, sanitarios y no sanitarios, porque igual no tenemos número suficiente, pero había una prioridad y la prioridad es que teníamos que estar acompañando a las personas afectadas que entraban con una vulnerabilidad extraordinaria y en la atención y acompañamiento de estas personas y con el exterior, con sus familias. Hemos visto muchas miles de personas que se han estado un día, 2 días, 3 días en urgencia sin saber las familias de ellos y que ellos supieran de sus familias. Y esto no es difícil de abordar. Esto basta que estemos en la hoja de ruta de lo que es la atención de estas características desde lo que es la administración, el sistema de salud y el sistema de servicios sociales en general. Y lo decía antes también José Manuel, y es verdad. Yo espero que esta responsabilidad como servicio esencial venga para quedarse. Esto no puede ser una iniciativa puntual ante una situación de esta naturaleza. Los servicios sociales hemos demostrado durante décadas que hacemos una labor de primer orden en evitar situaciones de mayor vulnerabilidad y generar espacios de mayor concordia. Y, por tanto, esto tiene que venir para quedarse. Es verdad que tenemos estructuras normativas desde las que podemos trabajar y los catálogos de prestaciones de servicios sociales están ahí. Sí, pero es que lo que hay que hacer es dotarlos con el presupuesto suficiente para que esto se pueda ejecutar, porque incluso teniendo derechos subjetivos reconocidos, no le llegan a la ciudadanía. Estamos ante una gran oportunidad y un gran reto, y es agilizar la gestión, las infraestructuras y los recursos. Nuevamente, la administración digital tiene que venir para quedarse. Esta tiene que ser un aprendizaje del Estado y de todas las administraciones. Hay que dotar con los medios suficientes y la tecnología suficiente para que esta administración digital esté y para que la ciudadanía y la brecha digital en la ciudadanía desaparezca. Pero tenemos también que abordar como reto acortar procedimientos, ¿vale? Y el tiempo de la resolución y en la implementación de recursos. Priorizar las resoluciones de urgencias tramitadas ya. Eliminar suspensiones y priorizar las que se encuentran en valoración, utilizando, lógicamente, instrumentos técnicos como son los informes sociales de y las trabajadoras sociales. Y antes también se ha dicho, ¿vale? Los sistemas de recogida de información o somos capaces de exigir que sean ágiles, veraces, fiables, transparentes, o de lo contrario tenemos un problema, Houston, porque no puede ser que los datos, y lo estamos viendo en esta crisis, ni siquiera para saber cuántos datos tenemos de afectados o de fallecidos, está habiendo problemas, porque, en fin, esta relación entre el Estado, las comunidades autónomas, en determinadas cuestiones, oye, tengamos que exigirnos, los ciudadanos hemos cumplido, y de manera muy exquisita. Por tanto, tendremos que cumplir que esas informaciones que son esenciales y básicas para hacer un análisis posterior, para saber cuál es la situación del momento, estén encima de la mesa. Y sin lugar a dudas, dentro del sistema de servicios sociales tenemos un gran reto que está todavía sin cumplir, y es el tema de la financiación continua y estable. El plan concertado, hace ya, ¿qué?, 35 años, algo más, claro, nace con una financiación tripartita. ¿Qué ha venido pasando? ¿Quién ha venido soportando el plan concertado en los servicios sociales en este país? Las arcas municipales mayoritariamente. Entonces, es momento para exigirle a las administraciones el cumplimiento comprometido por todas ellas, ¿no? Y claro que las políticas sociales deben basarse en derechos de ciudadanía y eliminar cualquier atisbo de asistencialismo y de beneficencia. Sí, lo sabemos muy bien en esta crisis. Esto de las ayudas benéfico-asistenciales de alimentación, pues es vergonzoso. Es vergonzoso. Y hay medios, hay formatos, también lo ha comentado José Manuel. Es fácil respetar la dignidad de las personas, es fácil hacer una transferencia y permitir que esas familias que tienen a sus hijos en casa y que necesitan esas medidas, podamos hacerlas de esta manera, dignamente, y no a través de bolsas de alimentos, de telepizzas y de algunas cuestiones que son más que cuestionables. Lógicamente se debe garantizar la responsabilidad pública para lograr la universalidad de los derechos sociales
y que atiendan a todas las situaciones de necesidad de la población. Y estamos hablando de esa necesaria garantía de ingresos que goce de la condición de derecho subjetivo al objeto de reducir de una vez la pobreza y la desigualdad en este país, que venía creciendo vergonzosamente. Y yo creo que también, en un acto de autocrítica y de honestidad, como he empezado diciendo, tenemos que replantearnos también posiblemente la metodología de intervención desde la profesión. No pasa nada, creo que son escenarios para avanzar y para crecer como profesión. Y hay que poner en valor escenarios y desarrollar más el trabajo social grupal y el trabajo social comunitario. Y debemos centrar los esfuerzos en trabajar en las relaciones e interacciones personales, familiares y sociales y en los recursos de apoyo en estos 3 niveles de intervención. En el individual personal, centrando esa intervención en favorecer las capacidades de las personas y para que puedan desenvolverse con mayor autonomía y favoreciendo su capacitación personal. En el ámbito familiar y grupal hay que crear grupos entre el propio sistema familiar y colaborar con las organizaciones y redes externas de apoyo, familia externa, vecinos, organizaciones sin ánimo de lucro, la escuela, los centros de salud. En el ámbito comunitario, que estos 2 ámbitos están muy abandonados, es recomendable trabajar en la generación de redes solidarias y apoyo comunitario, bien apoyando las existentes o las que puedan surgir, bien iniciando o liderando su creación a posteriori para que puedan continuar y puedan ser un referente dentro de la sociedad civil. Y hay una cosa que está clara, la resiliencia solidaria será mejor que la resiliencia individual y sin lugar a dudas por aquí debe cursar en la profesión. Yo quiero poner también el acento en otro aspecto y es no dejar atrás a la España vaciada. Decíamos antes que es verdad que la acción de las entidades locales ha sido una opción en este contexto de emergencia de primera magnitud. Han sido las primeras en estar atendiendo a las personas y a la gente más necesitada. Y, por tanto, como el medio rural tiene unas peculiaridades muy específicas, el acceso a los servicios y a las prestaciones, tenemos que no olvidarnos de esto. Se hablaba mucho de la España vaciada, se hablaba mucho, ¿os acordáis? De ayer, de hacer un plan estratégico para la soledad y el aislamiento. Mira con qué situación nos estamos encontrando con las personas mayores. Creemos que es necesaria una clara apuesta por la intervención desde la proximidad, la detención del riesgo, la transversalidad y los servicios sociales para luchar contra esta pandemia y lo que nos viene. No voy a meterme más en la coordinación sociosanitaria, pero sí quiero hacer un apunte y es que seguiremos pidiendo desde el Consejo General de Trabajo Social que el trabajo social sanitario sea reconocido como profesión sanitaria. También un apunte muy rápido a las compañeras y compañeros que están trabajando en el ámbito de educación. En estos momentos es urgente y necesario esa coordinación entre servicios sociales, educación, con sanidad, con justicia. Tenemos que abordar temas fundamentales que afectan a nuestros menores, temas de acogimiento familiar, de desamparo, de pobreza infantil, de abandono escolar. Y también quiero nombrar al trabajo social forense. Y además quiero decir que, y Agustina lo sabe, desde este Consejo General, desde el primer momento que saltó esta crisis, hemos tenido clara una cosa. Hemos hecho actuaciones conjuntas con la Asociación de Trabajo Social y Salud. Las hemos hecho con trabajo social forense. Han dispuesto de un dispositivo de urgencia en los juzgados para atender a jueces y fiscales en situaciones de guardia ante situaciones de vulnerabilidad. Y hemos hecho también documentos y propuestas conjuntas con la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, que tienen una labor de primer orden en la relación de las personas presas con su entorno familiar en este momento donde las emociones, las crisis están cobrando una dimensión verdaderamente importante. Perdóname, tienes que ir, ¿Sí? Tienes que ir terminando, por favor. Vale, bien. Quería hablar de otro elemento que me parece de primer orden, que es el tema del trabajo social en emergencias, que creo que está bastante abandonado y os digo que desde la estructura colegial hemos creado el GEIS, el Grupo Estatal de Intervención en Emergencias Sociales, y estamos en contacto con los 36 colegios de todo el territorio, trabajando con los grupos de emergencias, poniendo a las compañeras a disposición de las autoridades competentes en cada lugar para acompañar y para estar colaborando como profesión en esos escenarios. Y bueno, para ir terminando, deciros también que esta crisis nos debe servir para
para entender que tenemos que reflexionar, que analizar, que proponer, que corregir y que reforzar desde la competencia personal y la competencia colectiva. Y es verdad que hay una visión muy reduccionista de la crisis en el sentido de que se está poniendo por encima de todo el tema de lo sanitario, que por supuesto, pero no es menos cierto que esto, y lo económico, que esto nos deja un poco a la parte social más en sombra. Y solo muy rápido deciros que hay escenarios posibles y a mí nos preocupa uno especialmente y es la utilización perversa del sistema de servicios sociales para que pueda intervenir en situaciones de dificultad económica donde no es necesaria ninguna intervención social. Es decir, no queremos ir a la vuelta a que se dediquen los servicios sociales a asignar prestaciones sin que estemos hablando de una situación donde la intervención social sea ahí necesaria. Pero podemos encontrarnos, y muy brevemente de describir unas situaciones, ¿con qué situaciones nos podemos encontrar en la postcrisis? Pues mirad, nos podemos encontrar con situaciones claves de pérdida de miembros, de personas afectivamente y familiarmente importantes y significativos, donde los duelos sean complejos y dolorosos y las lesiones psicosociales realmente sean complejas y difíciles. Y también en otra vertiente que es la afección y el daño que supone al sistema familiar el desequilibrio interrelacional entre sus miembros. Otra situación en la que nos podemos encontrar después de esta crisis es la situación de dificultad y conflicto convivencial. Situaciones que se han producido, que podían estar de antes o que se han producido en este confinamiento. También yo quiero hablar muy rápido y voy terminando en el actual sistema de atención a la dependencia. Tendremos que revisar el sistema de atención a la dependencia. Habrá que incluir indicadores sociales, nuevas visiones de servicios residenciales y convivenciales, como la atención domiciliaria o servicios intermedios para personas mayores y también para otros colectivos. El tema de la intervención en la exclusión social. Bueno, pues aquí estamos en una carencia importante. Han sido los grandes olvidados. Se han diseñado ahora dispositivos porque no podían estar en la calle por la situación de alarma. Pero alertamos. ¿Qué pasará cuando podamos volver a estar en... Termino ya, ¿eh? ¿Qué pasará cuando podamos volver a estar en la calle? Estos dispositivos desaparecen, se cierran y volvemos a estar en deuda con este colectivo. Y como decía antes, la intervención y la creación con redes de apoyo dentro de la comunidad. Y para ir terminando, creo que estamos ante una oportunidad y es la aproximación y reforzar las relaciones entre la academia y la profesión. Yo creo que debemos salir del espacio de confort en el que nos encontramos, tanto la academia como la profesión, lo digo con sinceridad, y responder con profesionalidad y desde nuestras capacidades para abordar este cambio que puede ser una oportunidad, pero que también puede ser un riesgo para el trabajo social. Leí esta mañana una cosa que me gustaba y termino y la comparto con vosotros. Debemos prepararnos para la prudencia como norma, la moderación como actitud y la responsabilidad como principio. Disculpa, ¿eh? Muchas gracias, Emiliano, muy interesante. Discúlpame a mí que yo tengo aquí el papel de malo de cortar un poco, pero claro, tenemos que intentar, ¿no? Ser rigurosos con los tiempos y sobre todo porque casi que muchas veces en el chat se genera muchísimo movimiento que nos gustaría atender al final y tantas cosas interesantes que dices, pues claro, es complicado de... Sí que hay lugares comunes que estamos viendo que en todas vuestras intervenciones aparece, como el tema de la coordinación, la dicotomía paliativo proactivo, todo el tema del trabajo social comunitario, por supuesto la coordinación entre distintos ámbitos. Es cierto que la burocratización aparece, subyace en vuestros comentarios en cuanto a falta de coordinación, ¿no? Y en cómo se separan en compartimentos todo esto. Y bueno, algunos participantes del chat, pues en concreto decían que cómo podríamos intentar utilizar las redes, la tecnología para que los trabajadores sociales pudieran atender, en concreto Andrés Arias hacía esa pregunta, cómo podríamos intentar que los trabajadores sociales desde su casa puedan de forma online pues atender a personas que tengan esa competencia digital, dejando al margen, decía, que no tienen esas competencias quizás los propios profesionales y personas, ¿no? En un momento dado. Pero bueno,
lo que vamos a hacer es dejar todo esto para el final, Emi, con tu permiso, para dar paso ya al siguiente, o si tienes que hacer alguna acotación en cuanto a lo que acabo de decir. ¿Sí? Vale, pues luego te interpelo otra vez con las preguntas. Y Sebastián, ¿Cómo estamos? buenas tardes. Muchas gracias por participar, por estar aquí y adelante. Nada, a vosotros por invitarme. ¿Se escucha bien? Antes de nada, Sebastián, que te presente un poquito, ¿vale? Vale. Mira, Sebastián es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Málaga, experto en diseño y evaluación de políticas. También es director de Lab Málaga. Es un espacio de reflexión para el futuro en común que se realiza desde la Térmica, un espacio de creación cultural, y la Fundación de la UMA. Y bueno, pues su docencia en la universidad está relacionada con las políticas, el análisis del diseño y evaluación de políticas. Por eso está aquí y sobre todo por su compromiso social, ¿no? Que nos consta que tienes. Muchas gracias y adelante, Sebastián. Bueno, pues nada, gracias, Joaquín. Bueno, muchas gracias por permitirme participar en este foro, que es básicamente de trabajadores sociales, perdón, a alguien que no lo soy. Voy a compartir en el chat varios documentos, ¿vale? Porque voy a hacer alguna referencia a él y de esa forma, pues, así está. ¿Han llegado? ¿Andan ahí o no? Sí, llegaron, vale. De esa manera, pues, como hago referencia a los documentos y ya os los voy administrando. Bueno, yo tenía para empezar una pregunta, más que una intervención, que ha respondido Emiliana, ¿no? Y era hasta qué punto tienen algo que decir los trabajadores sociales sobre el diseño del confinamiento, ¿no? Porque es una pregunta que además he dejado por ahí en mi mail, porque si alguien, estoy trabajando en ello, porque estoy trabajando, digamos, sobre intentar formular el confinamiento en unos términos que dé cabida a otros especialistas, no solamente a los epidemiólogos, que obviamente tienen que presidir, ¿no?, el diseño, pero es verdad que desde lo que se llama la ciencia postnormal, es decir, la ciencia que se tiene que desarrollar en condiciones de mucha incertidumbre, pues hace mucho tiempo que se puso en manifiesto la importancia de ampliar la comunidad que participa, pues, en el diseño de soluciones, como pueda ser científica, como pueda ser esta del confinamiento. Por consiguiente, bueno, Emiliana, pues, ha planteado la necesidad de buscar la manera en que, bueno, de considerar también como un servicio esencial a los trabajadores sociales. Y, bueno, pues, en este sentido, yo creo que podría buscarse fórmulas de presencialidad para estos trabajadores, o en todo, pues, si no fuera así, pues, canales más, bueno, pues, digamos, más abiertos de los que hay actualmente, porque otra cosa que ha hecho constar Emiliana y que yo también tenía en la lista de consideraciones a plantear aquí es que la parálisis ha contagiado, bueno, digamos, todo lo que no es primera línea sanitaria o sociosanitaria, pues ha sido paralizada, ¿no? Y esta petición de que se abran los ayuntamientos, bueno, yo diría incluso que se abran hasta virtualmente. La cosa va por barrios, hay comunidades autónomas como la vasca que, bueno, que ha tenido una respuesta ejemplar con esa red de solidaridad organizada, canalizando la ayuda, es una cosa estupenda, pero después hay grandes ciudades, bueno, la misma ciudad de Málaga, donde yo vivo, donde, bueno, uno se acerca a la web y bueno, pues, digamos, por ejemplo, el impulso a la transición a lo virtual de todo lo que son los barrios y no solamente el pequeño comercio, sino también las asociaciones, pues, bueno, pues esto no está ocurriendo. Obviamente, esto requiere tiempo, esto nos ha pillado a todos con el pie cambiado, pero también es cierto que hay un montón de trabajadores de la administración y de empresas que no están pudiendo trabajar, no están en su puesto de trabajo y que podrían recibir, pues, formación para cosas como la atención telefónica, ¿no? La cantidad de llamadas que ha recibido el SEPE, ¿no?, en estos últimos días que no se pueden atender. Bueno, pues todo esto, formar desde la universidad los propios trabajadores sociales a compañeros que puedan realizar funciones, bueno, pues como puede ser de información. Bueno, hacer este tipo de trabajo yo creo que sería una cosa muy importante y muy posiblemente a los trabajadores sociales le correspondería en este momento, pues, esta labor un poco de
hablaba de coordinar, ¿no? de liderar una respuesta a la emergencia. Es verdad que hay gente que puede estar en la administración y no está en un puesto de emergencia. Sin embargo, el trabajo social tiene muchos frentes y con seguridad muchos más frentes de lo que los trabajadores en plantilla pueden realizar. Hemos asistido a cómo se ha incorporado a médicos, digamos, a estudiantes incluso de medicina, y no hemos visto algo análogo en el ámbito del trabajo social, cuando obviamente también estáis en la primera línea. Esto es, bueno, un par unas cuantas consideraciones. Las otras consideraciones tienen que ver con el cambio en las políticas públicas. La teoría del cambio de las políticas públicas nos dice que hay varias teorías, pero una nos dice que las políticas públicas raramente cambian, ¿no? Solo cambian ante situaciones externas de gran calibre. Y, desde luego, normalmente si cambia algo, cambia el uso de los instrumentos, no los instrumentos mismos, ¿no? Cambian quizá ciertas ideas sobre cómo manejarnos, pero no las herramientas fundamentales. Ahora, en dos aspectos, uno es el de la política de la vejez y otro es que José Manuel ha mencionado, ¿no? Y otro es el aspecto de cómo de la lucha contra la pobreza, esta crisis está promoviendo un cambio, o como mínimo se está abriendo la ventana de oportunidad para un cambio en estos dos ámbitos. En el ámbito de la vejez, efectivamente, se ha llegado a criminalizar a las residencias de ancianos. Claro, hay varios problemas aquí. Para empezar, el sistema... Hay un documento que he publicado por aquí, un documento que Maite Sancho de la Fundación Matías, esta mañana hablaba con ella y me pasaba. Bueno, pues es un documento, pues, de una declaración en favor de un necesario cambio del modelo de cuidados de larga duración en nuestro país y, bueno, pues que pone de manifiesto la invisibilidad y los escasos medios de los cuidados en el entorno domiciliario, el carácter precario, la naturaleza precaria precisamente de cómo en este entorno domiciliario se está trabajando, la importancia que tienen los cuidados en el entorno domiciliario, que es donde la gente quiere estar, ¿no? Y bueno, pues, y como esto es más caro que meter a la gente en residencia, pero a la postre es lo que la gente quiere hacer y a la postre, bueno, todos vamos a envejecer, es lo que todos quisiéramos, ¿no? Porque todos vamos a envejecer, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá con esta crisis se ha puesto de manifiesto que la prioridad que le hemos dado al turismo en nuestro país, pues es una prioridad muy arriesgada, ¿no? Puede ser. Y también se ha puesto de manifiesto que eso de lo que se hablaba cuando se lanzó el cuarto pilar del estado de bienestar, la de dependencia, de que también, bueno, pues este cuarto pilar, el pilar de los cuidados, el de la atención a la dependencia, también el de la atención, digamos, a las personas mayores, pues que esto debía ser, al tiempo que también la economía verde, pues otro pilar económico. Bueno, pues creo que ha llegado el momento de plantearse eso en serio y desde luego se abre una ventana de oportunidad para que precisamente desde el trabajo social pues se ponga el énfasis en que este modelo, como decía José Manuel, es que las residencias son viviendas, no tienen que ser sitios de cuidado. Bueno, eso no está tan claro. Cuando uno va a una residencia al uso, no está claro que sea una vivienda, ¿no? Son lugares donde se vive, pero cuyo diseño está más cerca de prestar cuidado. Son lugares donde una persona sana no quiere estar y donde, por otra parte, pues se puede poner un remedio perfecto a este problema que es la soledad. Bueno, pues soluciones del tipo la vivienda colaborativa. He colgado por ahí también un vídeo que tuvimos en Lab Málaga, en la térmica, donde precisamente Maite Sancho de la Fundación Matías y entre otras, pues hace una presentación extraordinaria de los modelos, ¿no? de vida, ¿no? de residencia, de alojamiento, mejor dicho, ¿no? Para las personas mayores en Europa, y creo que es el momento de recoger esto, ¿no? O sea, ¿no? Realmente muchas residencias de ancianos, incluidas muchas de pago, son lugares donde colocamos a las personas mayores directamente. O sea, es un sitio donde, bueno, nadie quiere estar, tampoco quizá nadie quiere llevar a sus mayores, pero al final, precisamente por esto, pues se lleva.
Está claro que para que una residencia pueda funcionar necesita subvenciones. Está claro que una residencia, incluso una residencia privada, no puede prestar la atención necesaria, no puede ser un espacio donde la gente viva, ¿no? donde incluso la gente tenga su habitación individual o su pequeño apartamento individual. Esto no es posible sin la ayuda pública. Esto no es posible. Y bueno, pues quizás es el momento. Tenemos un problema de vivienda en España y creo que hay una necesidad de vincular las políticas de vivienda y las políticas para las personas mayores, de empezar a construir un tipo de vivienda para las personas mayores, seguramente más pequeñas de las que muchos ocupan, seguramente en lugares donde pueden estar cerca también de otras personas mayores, pero no solamente mayores, y bueno, quizá pues empezar a plantearse pues construir este tipo de vivienda y que empiece a existir permuta con la vivienda que estas personas desocupan, pero por supuesto pensando en que las personas mayores quieren tener un sitio donde puedan seguir recibiendo a sus nietos y que donde no le digan a qué hora se tiene que levantar o se tiene que acostar. Y claro, y el otro cambio importante tiene que ver con la lucha contra la pobreza. Y estamos hablando aquí, José Manuel ha planteado un asunto que yo en un artículo que acabo de compartir también ahí de un compañero de la red de renta básica, pues de Pim Fernández, pues que plantea, y es cómo se va a gestionar el reparto, ¿no? o la asignación pues de esta renta que está planteando el gobierno. La posibilidad de realizar un reparto de la renta mínima vital a la velocidad que requiere la urgencia social es muy compleja. O sea, no es que sea muy compleja, es que es imposible, es imposible. Por consiguiente, hay quien está reivindicando una renta básica de cuarentena, como un experimento de urgencia, es decir, el transferir a rentas por debajo de un cierto umbral de renta reconocida, donde obviamente se va a tener que responder, transferir masivamente las rentas y de una manera incondicional, y esto, por arriesgado que parezca, por loco que parezca, y por supuesto esto, que obviamente hay que hacer las cuentas porque supone un endeudamiento del Estado y no es tan fácil, pero posiblemente esta locura, algo parecido a esta locura, sea la que necesitemos para poder transferir los fondos, que tienen que ser fondos y no bolsas de comida, con la urgencia que también necesitamos. Y bueno, pues gracias de nuevo por esto. ¿Sí? Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Bueno, pues lo primero decirte que muchas gracias por estar aquí y que aun siendo un foro de trabajadores sociales, donde prima el trabajo social, yo creo que más que nunca hace falta una visión interdisciplinar, ¿no? Para poder abordar cualquier objeto de investigación o de trabajo, de intervención, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva y atendiendo un poco las preguntas que se están planteando, estabas hablando tú de la cuestión, por un lado, del tema de cómo se podría hacer para que esos trabajadores pudieran incorporarse a pesar del distanciamiento físico, y por otra parte estabas apuntando a medidas más con un carácter de acción, como puede ser cohousing y esto. Entonces yo me hacía ahora mismo la reflexión de que, bueno, igual que se ha visto que en la sanidad hay ciertas carencias de medios y que no se ha trabajado fundamentalmente, se ha trabajado, pero hay escasez de medios en la prevención, esto que planteas del cohousing ahora puede sonar como muy prevención, muy distinto a la urgencia, pero sin embargo plantea una necesidad urgente, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo podría plantearse, abordarse este tipo de acciones que parece que por su modernidad o por su planteamiento proactivo no sean las más necesarias a priori, sin embargo, son fundamentales, ¿no? Bueno, a ver, yo no soy un experto en esto, ¿no? Y ya digo, yo creo que los expertos son gente como puede ser Maite Sancho, la Fundación Matías y demás, pero obviamente esto hay que plantearlo en términos realistas, y por eso yo he planteado
la necesidad de vincular esto con la política de vivienda. O sea, la idea de empezar a pensar, todos pensamos en la vivienda como una inversión, ¿no? Y es razonable, pero empezar a pensar en la vivienda no como una inversión, sino como un derecho y desconectar esto de la propiedad, me puede sonar muy fuerte, pero es que resulta que cuando la vivienda se encuentra en un mercado global, donde hay muchos lugares, por ejemplo, donde nosotros vivimos, en Málaga, ¿no? Que realmente es literalmente imposible para una persona con un sueldo normal acceder a esta vivienda. Bueno, ¿qué hacemos? Y dice, bueno, ¿y ahora cómo podemos pensar en el cohousing? Bueno, obviamente, yo por eso yo digo que hay que empezar a pensar en construir, más que vivienda, hay que empezar a construir viviendas colaborativas, es decir, una vivienda pequeña que necesita no una persona con una familia al cargo, sino un matrimonio o una persona sola, empezar a pensar en este tipo de vivienda, por supuesto, pensar en ella no en un barrio, como muchas residencias están, no en un suelo barato, ¿no? Es decir, donde una persona mayor no puede salir a la calle, no puede salir de la residencia porque no hay mundos y porque lo que hay es una parada de autobús en medio de la nada. Hay que empezar a pensar que los ayuntamientos, el suelo que tengan en la ciudad consolidada, se destine a esto y que las viviendas que se empiecen a realizar permutas entre ofrecerle a las personas mayores, mire usted quiere venir a vivir aquí y a cambio ceder su casa para que el ayuntamiento pues, pueda alquilarla en este tiempo a una persona que lo pueda necesitar. Hay que empezar a pensar en este tipo de fórmulas para que sea sostenible. No podemos construirlo todo a la vez. No podemos construir la vivienda que necesitan los jóvenes y la vivienda que necesitan las personas mayores. Pero, por cierto, es más fácil y más barato construir la vivienda que necesitan las personas mayores, porque son menos, porque no tienen grandes familias a cargo y, sin embargo, muchas de ellas están viviendo en pisos demasiado grandes para ellos, en pisos que además no están equipados, no tienen dinero para poder equipar este piso, está en unas condiciones de soledad extrema. Por consiguiente, hay que empezar a pensar en estos términos y hay que dejar de pensar que esto es un lujo, porque todos vamos a hacernos mayores y ninguno de nosotros, la mayoría de nosotros, no queremos vivir en un centro disciplinario donde nos dicen ahora te toca, te tienes que levantar y ahora tu idea es ver la tele, ¿no? Queremos tener un sitio donde queremos tener una casita, aunque sea pequeña, ¿no? Y bueno, pues esa sería la idea. Pues estupendo, pues me encanta tu intervención porque abordas no solo diagnósticos, sino propuestas en sí mismas, entonces, genial, pues muchas gracias, Sebastián. Ahora te recupero con preguntas, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias. Gracias. Apaga el micro. Bueno, yo, en relación a todo lo que se está hablando aquí de las preguntas, muchas tienen que ver con el tema de la brecha digital, de cómo podríamos, y con la pregunta, conectando con lo que decía Sebastián, de cómo podemos hacer para que los trabajadores sociales puedan ponerse a disposición a pesar del confinamiento y del distanciamiento físico, ¿no? Yo quería hacer una breve reflexión, ¿no? Esta desafortunada pandemia, bueno, pues nos ha puesto a todos en nuestro sitio y pensando en soluciones proactivas y buscando elementos positivos de cara al futuro, ¿no? Nos ha mostrado que disponemos de medios digitales para que los trabajadores sociales puedan seguir desarrollando su labor de manera complementaria y proactiva. Esto es un ejemplo, ¿no? Pero para ser más concreto me voy a atrever a lanzar unas 5 propuestas. En primer lugar, como decía Andrés Arias, recuperando lo que dice ahí en los comentarios, todo el mundo tiene móvil. En la mayoría de nuestros usuarios a día de hoy tienen móvil y acceso a internet, cuentas en las redes sociales online y usan distintas aplicaciones. La brecha de acceso hoy día es residual. Entonces, no obstante, hay que habilitar medios para quienes no lo dispongan. Para eso yo creo que habría no solo que, como tendemos a hacer los trabajadores sociales, implicar a los medios institucionales públicos, sino también a compañías como Vodafone, como BBVA, para que desde la responsabilidad social aporten también, ¿no? Para poner en marcha todos estos servicios telemáticos muy necesarios ahora mismo. En segundo lugar, para poder hacer esto, no cabe duda que para empoderar digitalmente a la ciudadanía, pasa porque cuenten con esas competencias y habilidades digitales, ¿no? Es necesario, porque ya la brecha digital es de participación estratégica. Nuestros usuarios deben saber pedir una cita online, realizar una compra online, realizar una videollamada, disponer y manejar de una cuenta
digital en un banco, saber participar en un curso online, en fin, que no caigan en bulos, timos, chantajes, sexting, de todo que hay esto, ¿no? Y por supuesto, capacitarlos para usar un medio de socialización muy importante hoy día, las redes sociales online, que se ha visto en esta crisis, pues que cuanto más es importante, ¿no? Entonces hay que hacer que lo usen con cierta orientación al logro, más allá del entretenimiento. En tercer lugar, si trabajamos en esta línea, contribuiremos a eliminar el exceso de burocracia, que aquí estáis hablando de mucha coordinación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la tecnología ya, fijaros, era una amenaza para nuestra profesión, el trabajo social, porque cuenta con una mayor eficiencia y, bueno, pues nosotros nos hemos dedicado, los trabajadores sociales, a gestionar administrativamente ayuda, todo lo que conlleva, papeleo, documentos, alimentar un sistema burocratizado, ¿no? Y la evidencia científica muestra que dedicamos casi el 80% de nuestro tiempo, ¿no? Y ahora ya hay, eso es demasiado, entonces ahora hay soluciones que ya están disponibles, blockchain, donde se están haciendo, se están eliminando intermediaciones de estas características, aligerando la cooperación y la coordinación. En fin, en cuarto lugar, también quería decir que, bueno, si afrontamos esto que hemos hablado aquí, de la renta universal básica, y esa universal está incondicionado y sustituye al resto de renta, puede verse por un lado como una oportunidad, porque podría liberar a los trabajadores sociales de la carga de tareas burocráticas de gestión de todas las ayudas y prestaciones, pero por otro lado, ojo que puede verse también como una amenaza. El habernos dedicado tanto tiempo a la burocracia puede hacer que ahora más de uno piense que ya no somos tan imprescindibles, ¿no? Y no, creo que no es momento de dar pie a esa tentación, ¿no? Entonces, para eso habría que actuar ya proactivamente. Y para hacerlo, y finalmente, lo que quería es recuperar la esencia, ¿no?, del trabajo social, de lo que nos contaba Jane Addams, ¿no? Es decir, y aquí lo habéis contado muchos de vosotros, seguir haciendo la principal labor del trabajo social, que es facilitar, promover y potenciar las relaciones humanas, ¿no? Los profesionales del trabajo social debemos estar formados para desarrollar esta labor de forma estratégica, éticamente y sin miedo. Ya no vale la mera presencia y la interacción online en torno a nuestros temas, que está muy bien, en torno a nuestra profesión, sino que tenemos que ir un paso más allá y tenemos que articular lazos entre las personas, fomentar el apoyo mutuo y para que así las personas dispongan de capital social suficiente, ¿no? La soledad y el aislamiento que se está incrementando con esta pandemia y con el necesario distanciamiento físico que hay que cumplir. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que este distanciamiento físico no tiene por qué ser social, ¿no? Por tanto, sugiero que nos pongamos manos a la obra para activarnos y para trabajar también con todos los medios de socialización disponibles y para generar grupos online de apoyo mutuo para que las personas, y porque nosotros los trabajadores sociales, y yo tengo la suerte de haber trabajado durante 11 años en servicios de estas características, podemos ayudar a las personas puntualmente, pero no le muchas veces no encuentran en nosotros esa solución estructural. Por tanto, tenemos que articularle de alguna manera grupos de apoyo mutuos para que se empoderen entre ellos mismos, ¿no? Bueno, en definitiva, también diseñar una robusta agenda digital para el trabajo social, porque ya no hay excusa, y hacerlo juntos, de la mano, como decía Emi, de profesionales y de académicos, y nada, pero sin caer, por favor, o por lo menos yo lo digo desde mi humilde reflexión. Yo soy trabajador social, también, bueno, tengo otras carreras, pero sin caer en la endogamia, en el corporativismo, porque ahora mismo ya las soluciones disruptivas no se encuentran desde compartimentos estancos. Tenemos que mezclarnos con tecnólogos, con profesionales de otras disciplinas que sean capaces de mirar el objeto desde otra perspectiva, ¿no? Bueno, pues con todo esto quería, antes de dar paso a... Perdona, es que vamos muy mal de tiempo. Entonces, como moderador has estado excelente, pero el tiempo no es lo tuyo. Es claramente malagueño, le falta un toque desde el norte, ya perdonarás, ha sido brillante tu presentación.
Como me toca coordinar esto y cerrarlo y el horario era acabar a las 7:15 y ya son las 7:30, pues dejarme unas breves palabras para terminar. Esto yo creo que ha sido un buen aperitivo porque era la primera sesión, es un primer experimento. Cuando diseñamos este seminario, pues en realidad pensábamos que estaríamos unas 30, 15 personas para poder debatir así, y luego lo que nos ha pasado es que pues ha sido muy impresionante la respuesta tanto de universitarios, estudiantes, profesores, profesionales, colegios, de todas partes. No os podéis imaginar, el primer día me senté a las 7 de la mañana y acabé a la 1 de la madrugada contestando correos, hasta que al final ya conseguí que un algoritmo contestara por él solito y mandara todos los correos diciendo dónde estaba la dirección. Entonces, Joaquín, muchas gracias, pero creo que tenemos que conducir esto hacia el final. Y solamente unas breves palabras para... primero, agradecer enormemente a José Manuel, a Agustina, a Emiliana y a Sebastián, pues que nos han permitido una primera aproximación a esto, que además el COVID-19 pues, nos enfrenta a una realidad que ya no va a ser la misma que teníamos antes, que ya no es la misma que teníamos antes, y entonces, ¿qué nos sucede? Pues que ahora es el turno de entrar en harina o en arena, como lo queramos decir, donde vamos a tener que empezar a andar un camino que ni conocemos ni está explorado. Es que no sabemos cómo va a ser lo que va a venir. Se parecerá a lo anterior porque queremos que se parezca. Sabemos de dónde venimos. Sabemos cuáles eran nuestras herramientas, nuestros procedimientos, nuestras rutinas y las zonas de confort. Pero esto se ha transformado y nuestra normalidad ya es otra. Ahora tenemos que construir lo que está por venir. Y esa es la mejor manera, la mejor forma de anticipar el futuro. Y por eso está claro que tenemos que ponernos manos a la obra para construir lo que queremos. A día de hoy, en este momento, lo hacemos en unas circunstancias generalizadas de confinamiento, teletrabajando y haciendo malabarismos en nuestras casas, con nuestras familias. Yo en concreto tengo 5 hijos en casa que no os podéis imaginar. Esto ya, como no salgamos pronto de aquí, se nos comen por las paredes o por los pies. Y con dispositivos tecnológicos y electrónicos pues vamos saliendo como se puede. Entonces, precisamente es gracias a estas tecnologías digitales, en nuestro caso a esta videoconferencia, como se nos abre ya ahora mismo un universo donde desarrollar el trabajo social de este siglo XXI, que está mucho más allá de lo que imaginaron las pioneras y los pioneros de hace un siglo. Ahora, lo que decía antes Antonio del trabajo social digital, yo creo que es una de las dimensiones importantes, como también Joaquín ha dicho, y precisamente uno de los impactos de esta pandemia es la aceleración de los procesos de digitalización, tanto de las administraciones públicas como de los servicios sociales y como de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de las actividades laborales. Y ahí tenemos que estar como especialistas y profesionales en trabajo social. A mí me gusta mucho repetir lo que aprendí de la profesora y amiga Ana Hernando, que muchas de vosotras conoceréis porque os dio clase, a muchos de los que estáis ahí y conocéis de hace años, ¿no? A mí me transmitió que el objeto del trabajo social, nuestro centro de atención es la persona en situación. Y por eso nuestra ciencia, nuestro arte, tiene un carácter abierto e integrador, donde hoy tenemos que activar procesos para desarrollar alianzas estratégicas con tecnólogos que sean socialmente eficientes. Son muchas las ventanas de oportunidad que tenemos delante, ventanas de oportunidad como nombraba Sebastián, tantas como las demandas sociales nos requieran. Ahora va a haber un montón de ventanas que abrir para ventilar el virus y que entre aire fresco. Cuando el COVID está haciendo tanto daño en nuestras personas mayores, en tantas y tantas familias que han perdido a sus seres queridos, sin poder dar un último abrazo ni participar en su sepelio, es más importante, si cabe que nunca, traducir las palabras en hechos. Nos toca pasar de la retórica a la praxis. Tenemos que identificar dónde están los puntos débiles de nuestro sistema social, dónde están las personas más vulnerables y formular el paso siguiente. Nos toca pasar a la acción, pero de forma crítica, consciente y meditada. La emergencia del COVID nos emplaza ahora mismo a responder a los más afectados y anticipar escenarios donde la solución no sea un castillo en el aire. Esa es la cuestión. Un castillo en el aire que eliminemos la doctrina y la ideología para ser un saber más conectado con el rostro concreto de las personas. Y yo creo que aquí precisamente es una tarea de potencial investigación interdisciplinar. Ahora, ¿cómo pasamos de la teoría a la praxis? ¿Cómo pasamos de la palabra a la obra? Pues yo creo que una primera aportación modesta ha sido esta. El primero, el intento, el mero hecho de crear un espacio de comunicación e intercambio, esto es obligado por el confinamiento, pues nos abre el campo de posibilidades de acción. Pues hemos comenzado, ¿no? Nos toca seguir. Muchas como Agustina y otras como tú estáis al pie del cañón en los hospitales haciendo cosas que ya me gustaría estar ahí acompañándote. A mí no me dejan salir de casa, no me dejan ir a la facultad. Entonces, pues una primera aportación ha sido esta. La digitalización de nuestras vidas abre un nuevo campo al trabajo social como disciplina científica y como profesión. El COVID-19 nos obliga a seguir, nos toca anticipar escenarios y respuesta,
Nos toca configurar una ciencia del trabajo social más allá de los límites instituidos en el último siglo y nos queda siempre por delante el reto de seguir haciendo una mejor sociedad donde las personas sean el centro de nuestro quehacer, algo que es al mismo tiempo práctico pero irrenunciablemente teórico. El conocimiento da la libertad y la primera libertad que nos da es la capacidad para volvernos hacia las ciencias, hacia la ciencia del trabajo social y analizarla como una actividad humana que produce resultados y nos permite cambiar nuestro destino. Tenía más cosas preparadas, pero creo que se nos ha echado el tiempo encima. Yo le dejo la última palabra a Antonio para que cierre este primer seminario web. Este seminario hemos preparado un enlace que os he pasado en el chat para que podáis responder después, si queréis, una evaluación, y le dejo a Antonio para que pueda hacer el cierre de la presentación de este primer seminario que hemos tenido aquí y que hemos disfrutado juntos con vosotros. Antonio, tienes que dar Hola. Sí. Sí. Bueno, pues mira, lo primero yo tengo que decir algo que, aparte que me ha encantado escucharos a todos, lo primero es que de esto salimos juntos, vamos a trabajar en equipo. Yo creo que esta iniciativa que hemos tenido, pues que es más de 1.600 personas, es una gran iniciativa, pero lo que más me ha gustado es que podemos estar juntos, organizaciones profesionales, trabajadores, académicos. Vamos todos en el mismo barco y tenemos que trabajar con esa mentalidad de diseñar en conjunto, de diseñar en equipo, de abordar los retos. En la universidad podemos hacer muchas cosas, como esta misma, desde nuestras casas también, y las organizaciones profesionales también, y cada uno en su puesto de trabajo, y cada trabajadora social en su puesto de trabajo, cada trabajo social también. Entonces, lo único que quiero deciros a todos es que muchas gracias, que nosotros nos vamos reforzados por vuestra asistencia y vuestra participación, que como sabéis en el programa que hemos diseñado otros 2 seminarios más, que yo creo que esto es parte del futuro de lo que nos va a esperar, y que en todo este proceso la ciencia de la libertad, el trabajo social es una disciplina y es una técnica, es una profesión y es una ciencia, y de la mano de ambas, profesión y ciencia, vamos a poder contribuir a mejorar la vida de nuestros conciudadanos. Así que muchas gracias y os esperamos dentro de poco. Pues gracias también a los demás. Cerramos la sesión, nos quedamos con esto, intentaremos subir la grabación a la web y que todo el mundo lo pueda escuchar después. Y a las redes. Muchas gracias por participar.